La noche cayó pesada sobre la Sultana del Norte. Y una vez más, el gigante de acero terminó molesto. No era una molestia cualquiera. Era esa furia incómoda que solo conocen los equipos grandes, cuando la expectativa se convierte en frustración. Hace apenas unos días, Domenech Torrent fue cesado como director técnico de los Rayados del Monterrey. 10 meses al frente del proyecto, una de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Experiencia europea por todos lados. Y el equipo instalado en la 9ª posición de la tabla. Sin identidad, sin idea clara, sin una estructura reconocible que justificara la inversión millonaria. Durante su gestión, dirigió 38 partidos y prácticamente utilizó 38 alineaciones distintas. Un laboratorio constante que nunca encontró fórmula. Un equipo que parecía ensayar cada fin de semana, sin poder entregar una obra terminada. Y lo más doloroso no fue perder, sino no saber a qué jugaba Monterrey. Porque cuando un club grande cae, al menos exige caer con una identidad. Y aquí, nada de eso existió. El arranque de Torrent en los Rayados ilusionó. Apenas llegó, tuvo que encarar el Mundial de Clubes. Monterrey empató ante el Inter, compitió contra River Plate y venció al Urawa, para después caer ante el Borussia Dortmund. Para un club mexicano fue una actuación aceptable, incluso prometedora. La afición volvió a creer. Pensó que el regreso a la Liga MX sería el punto de partida de algo grande. Pero fue un espejismo. Una llamarada que se apagó tan rápido como apareció. Porque la realidad es que los Rayados no levantan un título de liga desde hace casi 7 años. 7 años para una institución que presume infraestructura europea, plantel europeo, salarios europeos, pero resultados cada vez más terrenales. Y aquí es donde la historia deja de ser únicamente sobre Torrent. Porque cuando varios cuerpos técnicos en menos de 4 años fracasan, la pregunta ya no apunta solo al banquillo, apunta al escritorio, apunta al arquitecto del proyecto, apunta a José Antonio, el Tato Noriega. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, déjanos tu like y súmate a Pamboleiros. Cada día somos más y más en esta tribuna. No olvides marcar la campanita de notificaciones para estar alerta de cada nuevo video. Y sin más, continuamos. Tato Noriega llegó a la presidencia de Rayados en octubre de 2022, en una etapa de transición. Venía precedido por una imagen fresca, articulada, inteligente. Exjugador, analista respetado en medios, con experiencia en gestión deportiva. Tato asumía la silla del mandamás Rayado, después de la etapa de Duilio Davino, quien dejó el club para integrarse a la selección mexicana. La afición vio en Tato una mente moderna, capaz de reorganizar un proyecto que gastaba mucho y ganaba poco. A su llegada había optimismo y había confianza. Cuando Tato tomó el mando, el técnico era Víctor Manuel Vucetich, el Rey Midas, el cerebro del mejor Monterrey de la historia. Había regresado tras el fracaso del equipo de Javier Aguirre en el Mundial de Clubes. Un fracaso que dolió más por la actitud que por la eliminación, porque la sensación fue que la derrota se justificaba antes de competirla. Vucetich tomó un equipo herido y en el Clausura 2023 logró algo histórico. 40 puntos, superlíder, 13 victorias, un empate y 3 derrotas en el torneo regular. Monterrey volvió a imponer respeto, volvió a verse serio, volvió a ser candidato al título. Hasta que llegó la semifinal contra Tigres. Y ahí, con un Sebastián Córdoba encendido, Rayados cayó ante su máximo rival,
que a la postre sería campeón. La eliminación fue dolorosa, sí, pero el torneo había sido brillante. Y aún así, Tato Noriega decidió que no era suficiente. Desde el mismo final del partido tenía claro que Vucetich no continuaría. Correr al Rey Midas sin duda fue su primera gran decisión estructural. El 27 de mayo de 2023, se anunció la salida de Víctor Manuel Vucetich como técnico rayado. La afición se partió en dos y su reemplazo fue Fernando Ortiz, el Tano, quien venía del América tras llevarlos a 3 semifinales consecutivas. Un técnico joven, con discurso moderno, pero todavía en desarrollo. La apuesta fue fuerte. Llegaron nombres que sacudieron el mercado. Sergio Canales aterrizó desde el Betis para convertirse en el nuevo líder del equipo. Regresó Tecatito Corona tras su aventura europea. Se sumó Brandon Vázquez. La inversión fue brutal. Rayados volvía a la estrategia del billetazo. El plantel era de lujo, pero el lujo no siempre compra carácter. En su primer torneo terminaron segundos, eliminados por San Luis al iniciar la liguilla. En el Clausura 2024 volvieron a caer en semifinales, y más tarde, derrotas dolorosas ante el Austin de la MLS y Pumas. Descalabros que terminaron por desgastar el proyecto. El Tano no logró transmitir mentalidad ganadora, y su relación con la prensa regia se volvió tensa. El proyecto dejó de sostenerse. Segundo técnico cesado en menos de 2 años. Para el Apertura 2024, la apuesta subió el volumen. Tato viajó hasta Argentina para convencer al exentrenador de River Plate, Martín de Michelis. Nombre internacional, trayectoria europea y discurso firme. Esta vez parecía que era la buena. Monterrey llegó a la final, con Canales como estandarte, con un Lucas Ocampos y Germán Berterame encendidos. El equipo volvió a competir por el título, algo que no hacía desde 2019, pero en la ida, Ocampos se lesionó, baja durísima. El América terminó siendo campeón. Aún así, Monterrey estaba de regreso en la conversación importante. Parecía que el proyecto por fin había encontrado equilibrio. Y entonces llegó la bomba mediática. En febrero de 2025, Sergio Ramos firmó con los Rayados, campeón del mundo, 4 Champions League, leyenda del Real Madrid. Monterrey estaba en el mapa global, pero mientras el marketing explotaba, el equipo perdía equilibrio. Se fue Brandon Vázquez y no llegó un 9 de garantías. Se improvisó con Berterame. Los resultados comenzaron a tambalear. Y el 3 de abril de 2025, días después de caer ante Xolos en casa, la relación entre De Michelis y Canales se rompió en pleno entrenamiento. Discusión fuerte, acusaciones, un vestidor dividido, Canales molesto, pateó una puerta de cristal y terminó con 10 puntadas. El símbolo del proyecto herido por dentro. Desde ahí, todo se fracturó. Eliminados por Vancouver en Conca Champions, eliminados por Toluca en liguilla. En menos de 6 meses, 2 fracasos consecutivos tras haber sido finalistas. Tercer técnico fuera. Con el Mundial de Clubes nuevamente en el horizonte, Tato reaccionó rápido y le ganó el fichaje a Chivas. Llegó Domenech Torrent, ex auxiliar de Guardiola en Barcelona, Bayern y Manchester City. Currículum brillante. El arranque en el Mundial fue digno. La ilusión regresó, pero en Liga, el equipo volvió a diluirse. En temporada regular hilaron 7 victorias. Un empate ante América y luego una humillación 6-2 en Toluca. Más adelante, nuevamente Toluca los vapuleó en liguilla rumbo a su campeonato. Y así,
Llegamos al presente. Cuarto técnico cesado en la era Noriega. Plantilla carísima. Identidad inexistente. Consejo directivo perdiendo paciencia. Y una hinchada maltratada. Hoy el equipo queda provisionalmente en manos de Nico Sánchez, Walter Erviti y Severo Mesa, mientras buscan entrenador. La gestión de Tato en Monterrey se resume con alrededor de 30 fichajes, 4 técnicos, millones invertidos en liquidaciones, contratos y 0 títulos de liga. La debacle no empezó con él, pero bajo su gestión se profundizó, porque cuando cada semestre se reinicia el proyecto, nunca existe continuidad real, porque el talento sin coherencia se convierte en caos, y ya han demostrado que el dinero sin dirección es solo ruido. Mientras tanto, el vecino Tigres, con una política más mesurada y continuidad en su proyecto, sigue compitiendo por campeonatos. En un club grande no basta con competir, se exige ganar, se exige identidad, se exige carácter. Y hoy el proyecto de Tato Noriega no ha entregado lo que prometió. La pregunta no es solo si debe continuar. La pregunta es si Monterrey necesita algo más profundo que un nuevo entrenador. Si necesita redefinir su estructura. Si necesita dejar de comprar nombres y empezar a construir una idea clara. Porque el gigante de acero puede ser imponente, pero sin cimientos sólidos, cualquier rascacielos termina por tambalearse. Ahora te pregunto a ti, ¿el problema es el plantel, los técnicos o la cabeza del proyecto? ¿Debe continuar Tato Noriega al frente de Rayados?